nos acompaña el diputado Luis Eduardo Camacho Castro, vocero también del expresidente Ricardo Martinelli. Luis Eduardo, pues varios temas, ¿eh? ¿Por dónde quieres empezar? ¿Por el seguro? Bueno, donde ustedes quieran. Por el seguro. Saludos, Fernando, saludos, Birna, y saludos, sí, a todos los televidentes de este muy escuchado noticiero. Bueno, el tema seguro social. ¿Se logran pasar las reformas? Mira, yo creo que hay que ser responsable. Cada uno tiene que jugar su rol. El ejecutivo que preside José Raúl Mulino jugó su rol. Sí. Asumir y reconocer que hay un problema grave, como todo el mundo lo ha venido señalando, que ese problema no se puede seguir evadiendo. Presentó un proyecto que busca darle solución a largo plazo a ese problema, que es un problema integral, no es solamente el problema del programa de vejez, invalidez, vejez y muerte, sino hay un problema de atención, hay un problema con otros programas como el de maternidad, que incluso ya está entrando también en números complicados por diversas razones, pero él decía que cada uno juegue su rol porque ya el Ejecutivo hizo lo que responsablemente le tocaba. Lo presentó ahora nos toca a nosotros, los diputados, jugar nuestro rol. Sí. ¿Cómo lo ven? Y nuestro rol no es evadir el problema. Sí. No es decir al presidente, no me gusta el proyecto, retíralo. Sí. Eso es una irresponsabilidad. Nuestro rol, ¿cuál es? Analizar el proyecto, a consultar realmente, a consultas verdaderas sobre el proyecto, sobre sus alcances, sus opiniones, y modificar lo que tengamos que modificar, rechazar lo que haya que rechazar, pero tenemos que darle una ley que los panameños sientan la tranquilidad de que se va a rescatar integralmente la Caja del Seguro Social. ¿Están enfocados actualmente, diputados, los que están sentados en la comisión, aportando, hablando, están enfocados realmente a esa línea que usted nos acaba de señalar? Porque algunos sectores dicen, bueno, lo que hay que hacer es retirarlo y analizarlo nuevamente y luego presentarlo. Otros dicen, no, la caja no da para estirar más, hay que discutir y aportar. Pero hay otros sectores que dicen que lo que se ha aportado hasta el momento ha sido muy poco. Bueno, mira, es que, te repito, hay de todo en la viña del Señor. Hay quienes por intereses políticos desean que no se aborde el tema de la Caja del Seguro Social y que se postergue para que se genere crisis. Hay gente que quiere, absurdamente, pero es una estrategia, quiere generar crisis en el país, sin entender que la crisis nos afecta a todos. Entonces, pero también debo decirlo que me parece lamentable que en la Asamblea existan algunos diputados, creo que de libre postulación, la mayoría, y de otros partidos diferentes a Realizando Metas, que están planteando que el Ejecutivo debe retirar el proyecto. Pero entonces, ya el Ejecutivo hizo lo que le tocaba, ¿no? Hagamos nosotros lo que jugamos el rol que tengamos que jugar. Sí, a mí no me gusta todo el proyecto, pero yo estoy buscando alternativas para cambiar lo que no me gusta. ¿Qué no te gusta, por ejemplo? Mira, no es nueva mi posición con respecto al aumento de la edad de jubilación. Yo no creo en el aumento de la edad de jubilación. Y no creo porque yo no he escuchado todavía un argumento de peso que me diga que hay que subir la edad de jubilación. Más allá de que, como ahora los panameños vivimos más, tenemos que subir la edad de jubilación. Ese argumento como decir que la jubilación es para pagar mi funeral. No, pero también, Luis Eduardo, que fue lo que yo le dije a alguien que me daba diciendo, y es, uno nada más tiene que ver la cantidad de personas jubiladas que están en el gobierno. Es decir, eso significa que alguien está en plenitud de sus facultades más allá de los 60 años o de los 62 años. O sea, lo justifican de esa forma. Es decir, porque si tú dices, hay más, si tú ves el porcentaje de jubilados, el porcentaje de jubilados dentro del gobierno representa más incluso que el porcentaje de jubilados en el all around de toda la población. Eso significa que la gente está trabajando porque hay quienes, se siente bien. Hay quienes sentimos que uno tiene que seguir aportando al país para beneficio de todos. Hay quienes trabajan porque la jubilación que no les alcanza. alcanza. Es una realidad. Sí, es la realidad. Y por eso
yo no creo, así como yo no creo en bajos salarios, menos creo en jubilaciones bajas. Hay que atacar el tema integral de la Caja del Seguro Social, porque mira, ¿qué es lo que agrava en los últimos 10 años el tema de la Caja del Seguro Social? Muchas cosas, pero particularmente lo agrava el crecimiento desmedido del desempleo y de la informalidad. Y fíjate que en el tema de la informalidad yo separo dos informalidades. A ver. El que busca la informalidad porque cree que puede buscar un emprendimiento que le permita desde la independencia ganar y la vida y mantener a su familia, tener distracción. Aquellos que optan por esa informalidad y aquellos que están en la informalidad porque no tienen otro mecanismo. ¿Por qué? No hay Porque opciones. al no encontrar empleo formal, tiene que buscar una forma de vivir. Y la gente siempre se la ingenia. Ahora, eso es para vivir, no necesariamente, y a duras penas, como está el costo de la vida, te permite Estar cómodo. una alimentación, ni siquiera estar cómodo, porque realmente la situación del país, la situación económica, es sumamente O sea, complicado. que usted cree que debería ir hacia esa dirección. El aumento del desempleo, ¿qué causa? Que se profundice la crisis económica, porque la Caja del Seguro Social, ¿de qué vive? Sí, los de, aportes. de los Cuota. aportes que hacen los cotizantes. Si hay menos cotizantes, va a haber más situación económica complicada para la Caja del Hay Seguro una fuga Social. grande en esa dirección allí, solamente con esos dos ejemplos que Ahora, usted daba. ahora bien, mira, así como el Ejecutivo juega su rol, así como la Asamblea tiene que jugar su rol, no evadir su responsabilidad. ¿Está jugando su rol actualmente o no? El resto del país tiene que jugar su rol. Pero actualmente la Asamblea está jugando su rol porque Mira, algunos dicen no se están haciendo los aportes, no conocemos qué aportes se han hecho para modificar la iniciativa presentada por el Ejecutivo. A mí no me... Yo no soy de los que se esconde Sí. en la búsqueda del aplauso y en la politiquería para esconder su opinión. No. Yo he dicho con toda claridad que a mí no me agrada la metodología con la que se está discutiendo el proyecto en la Asamblea. ¿Por qué? ¿Y por qué no me agrada? No es que yo no crea en la consulta, Sí. porque la Asamblea es y siempre debió haber sido ese foro de escuchar, de analizar, de discutir los grandes problemas de los panameños. Yo no creo en esos diálogos que lo que hacen es chifiar el problema y buscar soluciones que no son soluciones. En la Asamblea siempre fue el foro por excelencia para analizar, discutir los problemas de los panameños, pero lo que nosotros hemos visto en la metodología que ha seguido la Asamblea es que se inscribieron 600 personas. Sí. Eso es un De batallón de esas 600 personas, hay una enorme cantidad que lo que está buscando es proyectarse. taquilla. Y taquilla, vamos a ponerlo, porque fíjate, ahí hay gente que se inscribe bajo el nombre de agrupaciones que nadie conoce. Y hay gente, lamentablemente, desde mi perspectiva, la mayoría de los que han ido a las llamadas consultas no han ido a referirse al proyecto de ley. ¿Y de qué se trata la consulta? Del proyecto de ley. Sí, han hablado de No todos de los temas. problemas del Sí. seguro, porque los problemas del seguro los conocemos todos. ¿Quién me tienen que explicar a mí de cuáles son los problemas del seguro? Yo los conozco. Lo que yo quiero saber es cómo podemos, con este proyecto o con este proyecto modificado, solucionar los problemas que afectan al seguro y que afectan a los panameños que se atienden en el sistema de seguridad social. Pero tú ves entonces, llevando ese time schedule que decía el presidente, Mira, ese proyecto pasando no primer debate antes solamente del viernes. porque ahí realmente no hay consultas reales sobre el proyecto. Hay que Sí, sí, tener ahí contra, cada quien sino está que diciendo lo Hablando, primero que le sí. venga a la si cabeza. ahora tú inventas, como han planteado al inicio, de llevar ese tema Al interior. al interior 11 de de la diciembre, República, el 11. a repetir lo que has visto hoy en la Asamblea, es una pérdida de tiempo. Y eso nos va a llevar aquí a nosotros a que, con suerte, nosotros el 15 de diciembre o un poco más allá, entonces entremos a la discusión artículo por artículo del proyecto, porque nosotros estamos en primer debate. Sí.
Estamos ahora mismo en primer debate, pero debería ser un primer debate mucho más profundo, mucho más en razón del proyecto, no en razón de la taquilla, no en razón de llegar ahí, y te repito, yo no soy enemigo de la consulta, al contrario. Pero yo creo que la consulta que aporta a lo que se está discutiendo. Entonces, la situación y me preocupa, te repito, la posición muy cómoda, por decirle algo, o irresponsable, diría yo, de algunos colegas que dicen, yo leía hoy uno de los diputados, estos libre postulados, decir que el presidente se contradecía al decir que el proyecto no estaba inscrito en piedra y al decir que no lo va a retirar. Pero es que si efectivamente ningún proyecto, salvo el tema del presupuesto, porque hay gente que confunde. Lo que pasa es que hay diputados que no se conocen cómo funciona ni siquiera la ley. Tienden a confundir. ¿Qué será? Por ejemplo, ¿La inexperiencia de estos diputados independientes? ¿Qué será? ¿O la falta de voluntad? Mira, el proyecto de reforma a la ley de la Caja de Seguro Social no es la ley de presupuesto, que el presupuesto de la nación, los diputados solo podemos aprobarlo o rechazarlo. Tampoco es el proyecto de ley de reforma a la Caja del Seguro Social un contrato, porque los contratos efectivamente la Asamblea solo puede aprobarlo o rechazarlo. Este proyecto de ley que modifica la ley orgánica de la Caja del Seguro Social es un proyecto que nosotros, en el rol que nos corresponde, podemos estudiar, consultar, modificar, rechazar parcialmente o rechazar alguna, cambiar lo que queramos cambiar. Pero eso tú lo haces cuando tú tienes verdadero espíritu de buscar una solución y no buscar estaquilla o no buscar crear crisis en un país donde que ya no necesita más crisis. Más crisis, exacto. Porque este país, en este momento, todavía no ha avanzado en la recuperación de la actividad económica al nivel que se requiere para generar las miles de plazas de empleo que los panameños han perdido y para generar no solamente empleo, sino empleo bien pagado, porque ahora mismo no tenemos empleo bien pagado, es la realidad. Empleo bien pagado, le guste o no le guste a la gente, es la realidad. Tuvimos los 5 años del gobierno de Ricardo Martinelli. Pero es increíble, Luis Eduardo, que 10 años después, y es algo que yo siempre he criticado, todavía estamos hablando de Martinelli, de Ferrufino, de Patria Portugal, como si nos hubieran gobernado angelitos del 2014 al 2024. Y uno ve el Estado como lo encontraron quebrado y no pasa nada. Pero mira, nosotros hemos señalado con toda claridad, ya el liderazgo de Ricardo Martinelli, nadie lo puede discutir. El que tenía alguna duda sobre la fortaleza de Ricardo Martinelli, si no la perdió ahora en la pasada elecciones, o sea, sí. Ricardo Martinelli hizo lo que nadie ha hecho aquí, trasladar su caudal político a otro candidato, que tenía en sí algo de liderazgo, pero no el liderazgo que tenía Ricardo Martinelli y que lo llevó a ganar la presidencia de la República, es la realidad. Y que nos llevó a muchos también a ser electos en muchos puestos de cargo de elección, indistintamente de que si nosotros tenemos una carrera política anterior a Ricardo Martinelli o no, porque en mi caso, yo empecé en la vida política cuando tenía 15 años. Yo tengo 65, es decir, yo tengo 50 años en la vida política, porque yo entendí de muy temprano que nada cambia porque uno desee que cambie. Uno tiene que trabajar para que las cosas cambien. El Panamá que todos anhelamos y que todos nos merecemos, solo va a ser posible si en la medida de que los que estamos en el gobierno, coyunturalmente, porque yo he trabajado más en la empresa privada que en el gobierno, pero los que estamos en el gobierno, entendamos que el gobierno es para servir a la gente, no para servirse del gobierno. Y también desde el sector privado entiendan también que la mejor forma de poder disfrutar de la riqueza que genera la actividad privada es también permitiendo que esa actividad, esa riqueza, se transforme en días mejores para todos. No para el empresario solamente, sino para el trabajador que ayuda con su trabajo a que esa riqueza se genere. ¿Y cómo se logra eso? Con salarios dignos. Salarios que no te permitan sobrevivir, sino que te permitan vivir. Son dos cosas diferentes. Sí. Entonces,
lo que Birna y Fernando, yo en el tema de la Caja del Seguro Social, si algunos diputados quieren jugar a la politiquería, que lo jueguen ellos. Yo voy a jugar el rol que me corresponde como diputado. El Ejecutivo ya tuvo el suyo, ahora me toca el mío. Yo por eso he presentado, porque como yo no basta decir que yo estoy en desacuerdo con aumentar la edad de jubilación. Yo, bueno, vamos a buscar alternativas que le quiten el discurso a la gente que ve el aumento de la jubilación como una necesidad, que te repito, yo no lo veo porque no he escuchado un argumento que me convenza de eso. Y es por eso que yo presenté ya, creo que es la única propuesta que se ha presentado ahora mismo en la Asamblea, una propuesta en la Comisión de Salud, Trabajo, que está debatiendo en conjunto con la Comisión de Economía y Finanzas, dirigida a que en este momento, el sector bancario, que pareciera un mundo aparte de nuestro país, así como estamos hablando de que todos tenemos que sacrificarnos, sacrificarse también el sector bancario de este país. ¿Y cómo sacrificarse? A través hay dentro de su actividad, ¿cuál es la actividad de los bancos? Prestar plata. Y a través de prestar plata, ellos eso generan su ganancia y esa ganancia debe estar grabada. Pero hay una actividad que no está grabada, donde ellos se prestan plata entre ellos, a través de los llamados depósitos overnight, sobre todo, y sobre algunos depósitos a corto plazo, en donde no están, son depósitos a muy corto plazo, días incluso, que a bajos intereses, pero la cantidad de billones que se manejan en eso da suficiente con un gravamen, porque es que yo no te estoy grabando otra cosa, te estoy grabando, tú debes pagar en razón de tu actividad. Si tu actividad es para prestar plata, tú pagas gravamen en razón de prestar Actualmente plata. no, Y si tú te pagas por prestarle la plata a la gente, prestarte plata entre los bancos también tienes que pagar el tributo. Y eso es lo que nosotros... O sea, que la ganancia es al 100% de ellos ahora mismo. Ahora mismo esa no tiene gravamen, pero esa es una. Porque yo creo que hay otras cosas que uno puede... Mira, a pesar de que yo he dicho que ahí no ha habido mucho aporte al tema del proyecto en sí, ha habido posiciones que yo he escuchado, porque Fernando, hay gente que escucha solo para responder, hay gente que escucha solo para hablar, y hay quienes escuchamos para entender y para opinar, para entender y opinar. Por ejemplo, yo estoy de acuerdo con la posición que tiene el CONEP y que escuché ahora de la Cámara de Comercio. Es decir, ellos no se niegan al aporte del 3%. Pero que sea escalonado. Ellos plantean que ese 3% sea escalonado. Y mira, ¿y por qué yo estoy de acuerdo con esa posición? Porque si todos estamos reconociendo que la situación económica del país no es la mejor, particularmente el 3%, si entra en vigencia en este momento, al sector particularmente de la pequeña y mediana empresa, que es uno de los más golpeados. Más golpeados y uno de los más grandes del país, lo que pudiéramos provocar es un efecto negativo. Entonces, como también estoy de acuerdo, porque uno tiene que escuchar las cosas, no importa quién la dice, sino si lo que dicen es inteligente, ponle cuidado. Sí. Mira, yo escuché a Maribel Gordón plantear que el uso de los fondos para buscar un mayor rendimiento de los fondos de la Caja del Seguro Social no se puede limitar a meter esos fondos en casa de administración de valores, casa de administración de fondos, sino que por qué no utilizar esos fondos de la Caja del Seguro Social en el financiamiento de proyectos como por ejemplo el tren de Chiriquí, Panamá-Chiriquí, o proyectos en el canal, que tanto el gobierno va a tener que buscar fondos y va a tener que pagar intereses en razón de esos fondos para el tren. Bueno, ¿por qué no hacerlo con fondos de la Caja del Seguro Social? Porque además Maribel Gordón en ese sentido es inteligente. A diferencia de los fondos, una buena parte de esos fondos administrados sale del sistema. Sale del país. Del país incluso. Pero cuando tú agarras y tú inviertes los fondos de la Caja del Seguro Social en el financiamiento de proyectos que van a generar empleomanía en este país, porque oye, el proyecto más grande que he escuchado del gobierno en este momento
es El tren. el tren de Panamá A David. a David. Y yo no he escuchado todavía a nadie que me diga con elementos de peso por qué no hacerlo. Es un proyecto que ayudaría a mejorar la logística de nuestro país, a mejorar el método de transporte para calidad de vida de los panameños. Y es un proyecto que dinamizaría la economía. Entonces, lo que hay que hacer, el agua no hay que inventarla, la rueda tampoco. Ya sabemos qué se requiere en Panamá para vitalizar la economía. ¿Qué es? Que en este momento de crisis, como ocurrió en el 2009, los proyectos de inversión que desarrolló el gobierno de Ricardo Martinelli, el metro y otra serie de proyectos importantes que se realizaron en su conjunto, empujaron la economía del sector privado y que hubo el crecimiento, pero no solamente hubo crecimiento, sino que hubo buenos salarios en medio de un mundo en crisis. Porque no era que Panamá estaba en crisis como ahora. El mundo entero había entrado en 2008 en una crisis y el gobierno de Ricardo Martinelli, para mí el mejor presidente que ha tenido Panamá, convirtió a Panamá en un oasis de progreso en medio de un mundo en crisis. Con una receta muy particular que fue invertir fuerte en obras públicas y eso empujó la economía del sector privado y cuando la economía del sector privado cogió su propio ritmo, ahí hubo ese crecimiento envidiable cuando, mira, Alemania crecía 2%, que es parte del famoso grupo de los 7, el grupo de los 20. Panamá llegó a crecer en el promedio de los 5 años, del 2009 al 2014, 8.5% de promedio. Sí. En algunos años crecimos por encima del 10%. 11 y pico. Entonces, ya sabemos lo que hay que hacer. Claro. Lo que hay que hacerlo. Entonces, yo lo que sí tengo que decirle a mi gobierno, el gobierno de José Raúl Mulino, porque yo sí voté por él. A diferencia que otros que están en ese gobierno, que no votaron por José Raúl y que están tratando de crear crisis con José Raúl y el sector político que apoyó a José Raúl. Sí. Yo sí voté y yo le digo a mi gobierno, este es mi gobierno, yo voy a defenderlo porque sé que al igual que que Ricardo Martinelli, José Raúl Mulino quiere lo mejor para los panameños. Y por eso yo lo voy a apoyar. Ahora, yo creo que como la mejor manera, nosotros no nos eligen para dar excusas, sino para dar soluciones. Y yo creo que el presidente Mulino tiene que apretarle la clavija, a pesar de que vamos a reconocerlo también. Han transcurrido apenas 5 meses del gobierno. ¿Cómo los evalúa usted los 5 meses transcurridos, julio hacia diciembre, de la gestión del presidente y de los que lo acompañan a él como gobierno? Mira, el presidente ha sido la nota destacada, obviamente. Hoy 5 meses. El presidente ha tomado la batuta del país. Este no es un presidente ausente, ni es un presidente que está ocupado en ver cómo jode a sus enemigos, sino está preocupado para ver cómo levanta el país para beneficio de los panameños. Eso es lo que tiene que hacer el presidente de la República y creo que lo está haciendo. Ahora, perfecto no le era a Ricardo Martinelli, perfecto tampoco lo es José Raúl Mulino. Tiene algunas cosas que de repente a alguna gente no le gusta cómo habla, pero bueno, pues yo no voté para que él hablara bonito, yo voté por él para que solucione los problemas del país. Si hay gente que no le gusta cómo él se expresa, el problema, pregunto yo, ¿es lo que se expresa o es lo que hace? ¿Cómo lo expresa o cómo lo hace? O cómo lo dice, o qué es lo que está buscando. Si lo que él quiere, como estoy seguro que lo que quiere es rescatar al país del desastre que nos dejaron los dos gobiernos anteriores, el de Varela y el de Cortizo, tiene que tomar posiciones que en su momento, y decirla con la franqueza, que a alguna gente no le va a gustar. A José Raúl Mulino ni a Luis Eduardo Camacho lo eligieron para ser aplaudidos. Nos eligieron ¿para qué? Para que desde nuestra perspectiva, desde nuestro rol, le produzcamos las soluciones de los graves problemas que están afectando a los panameños. Y hoy en día, el principal problema del país sigue siendo la falta de un crecimiento económico que provoca un creciente desempleo y una informalidad disfrazada, desde mi punto de vista, galopante en ese sentido. Tema, Luis Eduardo, esta semana es crucial
con los casos en la Corte Suprema de Justicia del presidente Ricardo Martinelli? Mira, yo tengo que decir, hay gente que habla de Ricardo Martinelli, el líder, que es un líder. Hay gente que habla, por eso te decía que hay gente que no quiere que Ricardo Martinelli salga por diferentes razones de la situación que está. Y hay otros que quieren que salga por otras situaciones. Yo estoy preocupado por el ser humano. Yo conozco, Fernando, tú sabes que yo conozco perfectamente a Ricardo Martinelli. Y yo estoy profundamente preocupado por la salud de Ricardo Martinelli. Y no me refiero solo a la salud emocional, me refiero a su salud física. Yo no estoy viendo bien físicamente a Ricardo Martinelli. Y algunas cosas que converso con él me ahondan esa preocupación. Y obviamente no está bien físicamente, no está bien emocionalmente, claro, porque Ricardo es un hombre que lo que el país lo necesita es haciendo lo que él sabe hacer, producir progreso, no desperdiciándose en una asamblea, en una embajada. Panamá, todos incluso quienes nos adversan, necesitan a un hombre con la capacidad de Ricardo Martinelli produciendo progreso para este país, pero sobre todo, mira, como te digo, el ser humano. Yo creo que Ricardo Martinelli ya es justo que frene esta situación que está viviendo y que no tiene ninguna justificación, Fernando, porque todo el mundo lo dice y lo reconoce. Ricardo Martinelli fue condenado por una decisión política. A él lo querían inhabilitar para que no fuera el candidato presidencial, porque todo el mundo sabía lo que pasaba si Ricardo Martinelli era el candidato presidencial. Iba a ganar, al igual que José Raúl Mulino, que le endosó su liderazgo, pero iba a ganar de una manera sumamente categórica. Ahí no había discusión en ese tema. Entonces, esa condena, que es una condena producto de torcer la ley para crear una decisión política. Sí. Entonces, como amigo de Ricardo Martinelli, yo no estoy pidiendo que tuerzan la ley para liberar a Ricardo Martinelli, al contrario, yo estoy pidiendo es que se enderece la ley, porque no solamente está el tema del principio de especialidad. Fernando, todo el que se precie de ser imparcial tiene que reconocer que la transacción de la compra de los medios de Editora Panamá América fue una transacción legítima entre empresarios privados que no involucró fondos públicos. Y que en el caso particular de Ricardo Martinelli, todos los fondos que él aportó provienen de manera probada, como lo dijo el perito de la Fiscalía, de sus cuentas personales y empresariales que él tenía antes de ser presidente. Ahí no hubo ningún delito de lavado de dinero. Ricardo Martinelli ni ninguno de los que está ahí cometió ningún delito. Ahí lo que querían era crear de una transacción privada un hecho delictivo para condenar políticamente a Ricardo Martinelli. A una velocidad. Bueno, pero aquí hay una realidad. Vamos a ser prácticos. Querían sacar a Ricardo Martinelli, ya lo sacaron, pues. Sí. No es Ricardo Martinelli el presidente, porque así la Corte falla ahora en derecho. Eso no va a hacer que Ricardo Martinelli pueda ser presidente. Sí. No, aquí el presidente se llama José Raúl Mulino. Entonces lo que hay que hacer es que permitir que un hombre y una familia que ha vivido la persecución política que yo no recuerdo más brutal en la historia de este país, tenga esa tranquilidad para reincorporarse a su vida empresarial, a su vida familiar, a aportar, como él bien sabe, al desarrollo y al crecimiento de este país para que podamos tener riqueza. Pero te repito, yo no estoy pidiendo que Ricardo Martinelli salga para que tenga una mayor cuota en el gobierno. No, aquí hay un presidente, se llama José Raúl Mulino. Sí. Yo quiero que él salga porque él necesita que esta salud que se le está deteriorando, no sé si continúe deteriorando. Diputado, el viernes conversábamos con el abogado Carrillo y precisamente nos daba la perspectiva de los casos del expresidente y nos llamaba poderosamente la atención a Fernando y a mí que justamente un 28, que es un día nacional
se toma en cuenta para comenzar a ver si se delibera o no, se da respuestas o no en los casos. Y a todas luces, aparentemente las decisiones que se vayan a tomar o que se están tomando por parte de la Corte son de forma antojadiza. ¿Usted cree Pero, que se le vaya a dar esa celeridad mira, a pesar de las actuaciones que estamos viendo hoy por hoy Mira, del sistema de justicia en la Corte? Mira, hay que separar los actores. Una cosa es la presidenta de la Corte, María Eugenia López, que actúa en razón de un odio visceral. Visceral, es decir, una cosa irracional lo que esa mujer tiene. Lo siguiente. Y si quieren pruebas, nada más analicemos. Cuando él se puso, recuerda Fernando, el recurso de inconstitucionalidad contra una sala de acuerdos del Tribunal Electoral, Sí. que le reconoció el fuero a Ricardo Martinelli, esa demanda de inconstitucionalidad de ese momento, primero, presentaron 3. La primera le cayó a una magistrada que no me recuerdo cuál era el nombre, pero no era María Eugenia. La segunda le cayó a María Eugenia. Entonces, en orden le tocaba A la primera. a la primera. Ah, no, pero la magistrada presidenta de la Corte asumió el mismo día la ponencia de ese proyecto. Ese mismo día admitió esa demanda de inconstitucionalidad. Es una cosa... Ese mismo día lo mandó para el procurador de la, Y lo de contestó la Nación. 40 que lo páginas con- en que 30 lo segundos. contestó 40 páginas en 24 horas, si no me equivoco. O sea, una injusticia expedita, porque esto no es justicia expedita, Sí. es injusticia expedita. ¿Qué pasa ahora? Con un fallo, dos recursos que buscan, bajo el concepto de violación del principio de especialidad de Ricardo Martinelli, anular uno la indagatoria y que te llevaría a la anulación del fallo, y el otro busca anular el fallo que condenó políticamente a Ricardo Martinelli. El primero le cayó a María Eugenia López, por arte de magia, porque ella tiene como un imán, todo lo que es de Martinelli le cae, ¿no? Todos sabemos lo que pasa en la corte, pues. Ella redacta un proyecto pidiendo que la demanda no sea admitida. Fíjate. Ese proyecto tiene, como ha salido publicado, 3 oposiciones. Y ese proyecto, si no me equivoco, ya va 3 meses, si no me equivoco, y todavía ella no lo ha llevado al Pleno a discutir las observaciones a su proyecto. ¿Sabes por qué? Porque ella sabe que le van a rechazar su proyecto que no permiten ya admitir. No fallar en el fondo, sino admitirla a trámite. Porque el odio de ella es tal que ella ni siquiera se cuida las apariencias. No, ella está Entonces, dispuesta a inmolarse con... Ahora, ¿qué sucede? Y te decía Birna, Sí. no todo está perdido. En la Corte, un magistrado recibió otra demanda de inconstitucionalidad, la admitió a trámite, como es lo que tiene, porque la admisión, ¿qué es? ¿Cumple con los requisitos de forma o no? Si cumple, entonces se le dio el trámite. Y ahora mismo estamos, ya bueno, salió el procurador de la administración, dio con una su opinión pareja. negativa, pero Sí, era de esperarse. que era esperarse. Si el señor Rigoberto González es una extensión de Ana Matilde De Gómez. Gómez, sí. Ese es un Entonces, títere de Ana Matilde Gómez enemiga, al igual que María Eugenia López y Ricardo Martinelli. Esos son odios viscerales, pues ya está Ya bien. nada más queda un mes para que se vaya ese Entonces, inútil a su casa. Sí, ya se van por Dios, por gracia a Dios, se van al final de cuentas. Pero ahora estamos en el proceso, ya se fijó el edicto para que los ciudadanos opinen en razón de eso, y después entonces entrará al fondo. Y yo espero, mira, lo ideal para el bien de este país, fíjate, no solamente para el bien de Ricardo Martinelli, para el bien del país, es que antes del 31 de diciembre, Ricardo Martinelli está en su casa, con su familia, Sí, hombre. y no en una embajada asilado, porque sencillamente era la única forma de evadir una condena política. Porque es la verdad, fue la condena política. Que quería evadirla, claro, si era una condena política. ¿Qué quiere? Que siguiera de mártir, que se inmolara, ¿no? ¿Por qué? Entonces, yo llamo a jugar el rol que todos tenemos que jugar. Porque mira, yo sí te lo he dicho bien claro. Si la Corte no juega el rol que le toca para darle finalmente justicia
a Ricardo Martinelli y que cese la persecución política, hay la opción del Ejecutivo a través de indultos, que es un poco más, por eso yo presenté un proyecto de ley en ese sentido de mejorar, desarrollar el indulto presidencial y la ley de amnistía, y que al final, si no ocurre otra cosa, yo asumiré las consecuencias que tengo que sentir. Si yo tengo que presentar un proyecto de ley de amnistía para el beneficio de Ricardo Martínez, lo presento. No tengo ningún problema en eso. Si yo estoy diciendo que eso es una condena política y la amnistía es política, yo lo impulsaría. Ahora, yo no creo que sea necesario eso. Sí. Y yo por eso, yo creo en el proyecto que presenté que es necesario para regular la amnistía y el indulto por delitos políticos. No, además de los desmanes que se han hecho en 10 años de justicia. ¿Por qué? Porque mira, lo más absurdo de este mundo, no hay en Panamá, tenemos dos normas constitucionales, una que dice que el Ejecutivo otorga indulto por delitos políticos y la otra que dice que la Asamblea otorga amnistía por indultos políticos, pero no hay una norma que te diga cuáles son los delitos políticos. ¿Qué es un delito político? Claro. Y en su iniciativa sí está incluido. En mi iniciativa legislativa, del anteproyecto que presenté, sí lo desarrolla esas dos normas. ¿Y fue acogida esa iniciativa? ¿En qué proceso está ahora mismo? Está en la Comisión de Gobierno, que me tocó en la Comisión de Gobierno, pero la he manejado... Sí, esperando a ver que la Corte... para que no se dijeran que estamos haciendo algo porque es Ricardo Martinelli. No, el proyecto que yo presenté busca, porque además aborda del tema de la amnistía y el indulto, aborda también el tema de regulaciones a la rebaja de pena, para hacerla mucho más moderna, también de las detenciones, porque hay situaciones que necesitan mejorarse en la justicia de nuestro país, no para eliminar la justicia, sino hacerla más eficiente, más efectiva. Y permitir sacar los elementos políticos que afectan la administración de justicia. Y la selectividad, porque el problema que nosotros tenemos es una justicia selectivísima. Yo no me gusta llamarlo justicia selectiva porque eso no es justicia. Es un esquimorón. Sí, realmente yo animo a todos los simpatizantes de Ricardo Martinelli para que comencemos a hacer lo que haya que hacer para rescatar a Ricardo Martinelli, porque Ricardo Martinelli, Dios no quiera, su salud afectada con la medida que lo está, nadie quiere un desenlace fatal en esa situación. De hecho, mañana se va a dar una protesta pacífica en las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia por varios sectores que están apoyando precisamente al expresidente para que la Corte una vez por todas tome la decisión que hay que tomar, y nos han informado que desde muy temprano van a estar a nivel de la Corte y que sobre todo va a ser una protesta pacífica. Te resumo la entrevista en dos cosas, mira. Voy a jugar mi rol de diputado. El Ejecutivo jugó el suyo. Voy a jugar mi rol de diputado. Los que quieran esconder la cabeza como la avestruz, por cobardía o por conveniencia, allá ellos. Yo voy a presentar lo que yo considero debe presentarse para mejorar el proyecto, porque creo que el país, no solo la caja, la paz social de este país requiere que se apruebe una ley nueva a la Caja del Seguro Social que busca rescatar integralmente no solamente los programas de invalidez, vejez y muerte, el de maternidad, sino también la adecuada prestación de servicios para los panameños que reclaman una prestación de servicios más efectiva y más digna, sobre todo, Fernando, que es lo que nosotros buscamos. Y por otro lado, te reitero, voy a apoyar al gobierno como lo he estado apoyando, porque este es mi gobierno. Yo sí lo apoyé, no como otros y creo que también las bases de Realizando Metas están a la espera de oportunidades para seguir apoyando, así como lo apoyaron electoralmente, apoyar al gobierno con una acción. Porque lo curioso, Fernando, es que en el gobierno hay gente que fueron de encargos que ayudaron a destruir este país y están todavía en sus cargos. Había una molestia por parte de los miembros de Realizando Metas que aún no han sido ubicados en puestos claves en el gobierno del presidente. ¿Se ha solucionado? Lo que se trata es, mira, si los que están ahí
no solucionaron, sino que al contrario, crearon un problema, hay que darle oportunidad a otros. Y en Realizando Metas tenemos gente capacitada para eso. Pero mira, más allá del tema Realizando Metas, se trata de, mira, hay que limpiar la administración pública. Y en eso yo coincido con el presidente. Mira, aquí hay leyes que se han hecho para blindar los puestos políticos de alguna gente. Mira, está bien, no es lo mismo que una persona tenga hipertensión a ser una persona que tiene un derrame. Yo soy hipertenso. Ahí se ha puesto que gente con vitiligo, como si fuera una enfermedad Por crónica. ejemplo, Sí. el diabetes. Yo soy diabético. Sí, sí. Una cosa es ser diabético controlado y otra cosa es un diabético que está pegado a una máquina diálisis, de hemodiálisis o que te ha tenido que amputar un miembro. Sí, eso ya no por debería estar culpa de trabajando. eso. Ya esa es otra cosa. Debería estar pensionado, ¿no? No Pero trabajando. agarrar ese tipo de leyes para proteger puestos políticos que no tienen ninguna justificación, y sobre todo puestos políticos que destruyeron este país, no tienen justificación. Exacto. Así que yo creo que quien está en carrera administrativa, lamentablemente creo que no está jugando el rol que tiene que jugar. Bueno, Luis Eduardo Camacho Castro, diputado, presidente de la Comisión de Gobierno, partido Realizando Metas.